Seguimos con el tema 6. Estamos viendo la resistencia que tienen los suelos. Resistencia que es resistencia, vamos al esfuerzo cortante, porque veíamos que la forma de fallo de un suelo es que una parte del suelo desliza sobre otra parte del suelo. Entonces, hay una superficie de contacto, superficie de deslizamiento, que es esa superficie en la cual la parte del suelo que se mueve resbala, desliza sobre la que está fija. Entonces, cuando hablamos de resistencia al esfuerzo constante, estamos hablando de resistencia al deslizamiento. ¿Cómo se opone el suelo a que una parte de él deslice sobre otra parte? Entonces veíamos que, pues que esto lo había estudiado luego lo había estudiado Terzaghi, y había llegado a esta expresión en la que nos decía que cuando la tensión tangencial a ese plano de deslizamiento pues llegaba o superaba el valor de C más sigma prima por tangente de phi, entonces cuando superaba este valor se producía ese deslizamiento. Y a estos dos parámetros, C pues le llamábamos cohesión porque solo aparecía en suelos que tienen esa cohesión, es decir, en arcillas. Y este otro parámetro es un parámetro que está relacionado con el rozamiento interno, el rozamiento entre las partículas del suelo, y entonces se llama ángulo de rozamiento interno. Y estas dos propiedades, cohesión y ángulo de rozamiento interno, es lo que llamamos parámetros resistentes del suelo. Que se determinan mediante ensayos. Ensayos de laboratorio, ensayos de campo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, siempre que queramos saber la resistencia del suelo, de un suelo, tenemos que saber esos parámetros. ¿Qué ocurre? Que no todos los suelos, ya habíamos clasificado suelos en los primeros temas, no todos los suelos tienen esos dos parámetros. Entonces, pues cuando identifiquemos el suelo, pues ya sabemos qué parámetros nos vamos a encontrar o qué parámetros tenemos que buscar en cada uno de esos suelos. Entonces, y esto hay que saberlo ya de cabeza, esto hay que saberlo de memoria. En gravas y arenas, aquí no hay cohesión. Entonces, en este tipo de suelos que no hay cohesión, el único parámetro resistente es el ángulo de rozamiento interno, nada más. Nada más. Y además aquí no distinguimos entre corto plazo y largo plazo, porque en estos suelos son de permeabilidad alta, entonces el agua fluye muy rápido. Aquí no hay que distinguir corto plazo y largo plazo porque es siempre lo mismo. No hay que distinguir esa situación. Entonces, gravas y arenas solo hay que buscar este parámetro resistente, el ángulo de rozamiento interno. Sin embargo, en arcillas, pues la cosa se complica. Primero porque hay dos tipos de arcillas. Las normalmente consolidadas, que yo abrevio como NC, normalmente consolidadas, no lo uso yo, en general. Y luego las sobreconsolidadas o preconsolidadas o precomprimidas, como lo queramos llamar, que bueno, hemos explicado varias veces la diferencia entre las dos, la normalmente consolidada y la sobreconsolidada. Entonces, primero que tenemos estos dos tipos. Entonces, para cada uno de los tipos de arcilla, pues tenemos que ver cuáles son los parámetros a corto plazo
y a largo plazo. Pues por esto que he explicado ya varias veces de la consolidación, de que son suelos de permeabilidad baja, por lo tanto el agua le cuesta mucho salir. Las gravas y arenas son suelos de permeabilidad alta, el agua sale prácticamente de forma inmediata, la atraviesa. Entonces, en este tipo de arcillas, a corto plazo, solo tenemos cohesión. La expliqué que era como que las partículas no cogían esa carga, lo expliqué también con la consolidación, las partículas no cogen la carga y entonces no hay rozamiento, entonces solo hay cohesión. Entonces a corto plazo, en cualquier tipo de arcilla, solo hablaremos de, como parámetro resistente, únicamente la cohesión, que le ponemos la U de undrain, sin drenaje. Es decir, que todavía no ha dado tiempo a que se produzca la huida del agua, el drenaje del agua. Y luego a largo plazo, pues vamos a tener ángulo de rozamiento interno, phi, en los dos tipos de arcilla. Para distinguirlo de la expresión general, para distinguirlo del de suelos granulares, se le pone una comilla. Ya comenté, hablamos de a largo plazo tenemos tensiones efectivas en el suelo, entonces las tensiones efectivas le llamamos sigma prima, entonces a esto le ponemos una comilla para recordar que estamos hablando de ese parámetro a largo plazo. Vale, y las normalmente consolidadas no tienen cohesión. Voy a poner C' igual a 0, las normalmente consolidadas, y las sobreconsolidadas C', el valor que sea, sí tiene. Bueno, es una comprobación que se puede hacer experimentalmente, que funciona así. Esto lo tenemos que saber. Esto no está ni en las hojas de los exámenes, que podéis llevar los exámenes, ni en nada, esto hay que saberlo. Cuando vayamos a hacer un problema y nos digan que tenemos una arcilla no sé qué y nos han dado adentro los ensayos y en los ensayos nos han dado el parámetro que sea, tenemos que saber de qué parámetro estamos hablando. Tenemos que saber. En función de la arcilla y en función del ensayo, tenemos que saber qué es lo que se saca de cada uno. Para que no pase cuando nos digan, hemos hecho el ensayo de compresión simple y nos ha dado 30 kilopascales. ¿Qué quiere decir ese 30 kilopascales? Pues eso tenemos que interpretar. Entonces, para eso tenemos que tener controlado esto. Vale, y alguno me dirá, ¿y los limos? Pues los limos, recordad que decíamos que hay dos tipos de limos. Bueno, no es que haya dos tipos de limos. Los limos se pueden comportar de dos formas. Se pueden comportar como arenas y gravas o se pueden comportar como arcillas. ¿Os acordáis de un ejercicio que poníamos en el tema 3, que lo habéis estudiado? Que aparecía no plástico. Se habían hecho ensayos de granulometría y plasticidad y en uno de los suelos nos daba que era no plástico. Era un limo que era no plástico, por lo tanto se comportaba como arena. Si hubiera sido un limo que tenía límite líquido y límite plástico, entonces podríamos ir a la carta Casa Grande y calcular lo que fuera. Entonces se comportaría como una arcilla. ¿Vale? Entonces los limos depende. Se hacen los ensayos de límite líquido y límite plástico y depende. Pues a veces se comportará como grava y arena y a veces como arcilla. Eso es lo de toque. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, pues entonces a partir de ahora lo que vamos a ver es, bueno, vamos a acabar de ver esto, es la expresión esta expresión general de Coulomb, pues es una recta en este sistema de ejes, se le llama línea de resistencia intrínseca, y aquí lo único que tenemos es, pues eso mismo, que he puesto ahí, pero de forma gráfica. La línea 1 es cuando no hay cohesión, entonces cuando no hay cohesión, en gravas y arenas, y en arcillas normalmente consolidadas a largo plazo, y no hay cohesión. ¿Cuándo es la línea horizontal? Pues únicamente en arcillas a corto plazo. ¿Cuándo es el caso 3? Pues es el caso general, cuando tengamos un suelo en el que hay de todo.
o también el caso el de abajo, arcilla sobreconsolidada con cohesión y ángulo de rozamiento interno. Y me falta por escribir que las comillas pues hacen que esto se llame cohesión efectiva, se le añade el adjetivo efectiva, y este ángulo de rozamiento, lo mismo, ángulo de rozamiento interno efectivo. No, lo mismo, pero añadiendo efectivo, efectiva. ¿Vale? Para distinguirlo del caso general. Para distinguirlo del caso general. Entonces, en las arcillas tendremos que distinguir esas dos situaciones, corto plazo y largo plazo. En el corto plazo le ponemos la U, que es la cohesión, y en el largo plazo le ponemos la comilla, indicando que es efectivo a largo plazo. Y entonces, bueno, ya lo comenté. ¿Cuándo se produce el fallo del suelo? El fallo del suelo, de un punto del suelo, es... Dibujamos un círculo de Mohr, y si el círculo de Mohr está por debajo de esta línea de resistencia intrínseca, entonces no hay fallo. Igual que en teoría estructural. Si estáis en teoría de estructuras pasa lo mismo. Cuando el círculo de Mohr está por debajo, por dentro de la línea de resistencia, entonces no hay fallo. Si es tangente o corta a la línea de resistencia intrínseca, esto ya lo comenté el otro día también. Entonces eso quiere decir que hay un valor de tau, de esta tensión, hay un valor de tau, si está por encima, hay un valor de tau que es superior a esta expresión. ¿Vale? Y entonces hay fallo. Y el suelo rompería. Fallaría, como hemos dicho, por deslizamientos. Vale. Entonces, ¿qué hacen los programas de ordenador? Pues calculan los círculos de Mohr de todos los puntos del terreno. Como nosotros al programa de ordenador le tenemos que dar estos parámetros del terreno, pues él no hace el dibujo. El programa no hace el dibujo. El programa lo que hace es calcular numéricamente en cada punto si el círculo de Mohr está por debajo o corta o es tangente. Y eso lo hace mediante estas expresiones. Estas expresiones que tenemos aquí, estas expresiones matemáticas, es poner de forma matemática la relación entre qué valores. El diámetro del círculo de Mohr, estos están tensiones efectivas, me da igual que sean efectivas o en totales, depende del caso, serán efectivas o en totales. Si es a largo plazo, serán efectivas, si es a corto plazo, serán totales. Eso depende del caso, da igual. Sigma prima 1, sigma prima 3 es el diámetro del círculo de Mohr. ¿Y con qué relaciona estos valores? Relaciona con la cohesión y con el ángulo de rozamiento interno. Entonces, si hacemos la demostración por trigonometría, la relación entre este círculo de Mohr definido por estos valores, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno es esta expresión o la de abajo. Me da exactamente igual, son equivalentes, una u otra. Entonces, esto es matemáticamente equivale a esta figura. ¿Vale? Entonces, aquí se relacionan sigma prima 3 y 1 con el ángulo de rozamiento interno y la cohesión. Sigma 1, sigma 3, ángulo de rozamiento interno, cohesión. Haremos un ejercicio para que lo veáis. ¿Vale? Pues lo mismo, exactamente igual. Esto es matemáticamente esta figura. ¿Vale? Entonces ya veremos cómo se usa. Y es cómo lo hace el programa ordenador. Utiliza estas expresiones para comprobar si hay fallo o no hay fallo en el terreno. ¿Vale? Bien. Pues entonces a partir de ahora lo que queda de tema, vamos a ver, en primer lugar, los ensayos más importantes que se utilizan para determinar estos parámetros resistentes. Entonces veremos cuáles son y para qué suelos son los más adecuados. En este primer ensayo, fijaros, pone, se emplea en arenas y limos arenosos. No es que lo diga yo, lo pone en la norma. Empiezas a leerlo y lo primero que te pone en el primer párrafo es, este ensayo de corte directo es el adecuado para utilizar en arenas y limos arenosos. Entonces es en donde lo tenemos que utilizar. Este lo haremos también en la práctica de laboratorio, la que hagamos a final del cuatrimestre. Y eso es lo que vamos a hacer con el resto de ensayos que vamos a ver. Como digo, no todos lo vamos a ver los más importantes, los que más se utilizan. Este es el que más se utiliza. Pero ya pone, para arenas y limos arenosos.
Entonces, si es para arenas y limos arenosos, solo me puede dar el ángulo de rozamiento interno, porque arenas y limos arenosos no tienen cohesión. Entonces, lo único que me puede dar es el ángulo de rozamiento interno. No tiene ningún sentido que demos un valor de cohesión, porque esos suelos no tienen ni ángulo ni cohesión. Entonces, cuando hagamos el ensayo, pues nos deberá dar solo el rozamiento interno, cohesión cero. Vale, entonces, como digo, prueba de corte directo para arenas y limos arenosos. Cuando vayáis a trabajar, os darán pruebas de corte directo hechas sobre arcillas. Vale, pero no es lo adecuado. Hay otros ensayos más adecuados para arcillas. Entonces, el resultado, si estamos utilizando un ensayo que no es adecuado, nos puede dar un resultado que tampoco sea adecuado. ¿Vale? Lo pone la norma para arenas y limos arenosos. La norma que describe el ensayo, que lo detalla. Esta norma tiene no sé cuántas páginas. La española, la estadounidense lo mismo. Bueno, la estadounidense está derogada. Tienen otro número ahora. Pero bueno, es igual. La que sea en su sustitución, que no la he puesto. ¿Vale? Pero bueno, la española viene desglosado el ensayo, totalmente detallado, son un montón de páginas. Bueno, pues dice eso, ¿vale? Bueno, entonces, prueba de corte directo. ¿En qué consiste? Pues es prácticamente lo mismo que lo que hizo Coulomb. Prácticamente lo mismo que hizo Coulomb. Es decir, coger una muestra del suelo y partirla por el plano medio. ¿Cómo? Ejerciendo una fuerza horizontal en ese plano medio que va a desgarrar, que va a deslizar una parte, la mitad superior sobre la mitad inferior o al revés, de verdad. En eso consiste, básicamente. Entonces es lo mismo que lo que hizo Coulomb, pero pues ya modernizado, pero es exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ir explicando un poco las diferentes partes del aparato de corte directo. Y como digo, esto ya en la práctica de laboratorio que hagamos en diciembre, pues ya lo veremos directamente, porque lo vamos a hacer, como digo, completo, el ensayo de corte directo. Vale, entonces, la muestra de suelo. La muestra de suelo normalmente suele ser una muestra de suelo prismática. Aquí veis, en esta imagen cómo sería, es un prisma de base cuadrada que se mete aquí dentro. Vale, la vista superior sería esto. Esta muestra de suelo se mete aquí dentro. Se mete en una caja que se llama caja de corte. Entonces, esta caja de corte está partida en dos, tiene dos mitades. Mitad inferior y mitad superior. Entonces, metemos el suelo dentro de la caja de corte. Esta es la caja de corte. Esta sería la mitad inferior de la caja de corte y la mitad superior de la caja de corte vendría por aquí. Vale. Entonces, para ejercer la fuerza horizontal, tiene pues este saliente. Entonces, la fuerza horizontal se ejerce aquí. Vale, entonces, en vez de aplicarse directamente, pues tenemos que esa fuerza horizontal se ejerce. Entonces, esa es la caja de corte. La caja de corte, bueno, este es todo el aparato de corte directo. La caja de corte es esta. Está aquí dentro. Vale, tenemos ya metido el suelo. El suelo no se mete directamente apoyado sobre la caja, sobre la base de la caja de corte, sino que hay una serie de placas intermedias, placas porosas, placas ranuradas, para que el ensayo se pueda hacer más fácilmente. ¿Vale? Entonces, aquí el suelo pues tiene una serie de placas por arriba y por abajo para facilitar el ensayo. Una bies es una placa porosa. ¿Por qué? Pues porque el ensayo se puede hacer con la muestra del suelo, se puede hacer con la muestra del suelo saturada o semisaturada o seca, como se quiera. ¿Vale?
Si tenemos un suelo que va a estar semisaturado, pues se coge la muestra del suelo semisaturado, se mete ahí y ya está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que cuando nosotros apliquemos aquí la fuerza vertical, recordad que en la prueba que hizo Coulomb se aplicaba una fuerza vertical, porque si no, pues eso desliza solo, se rompe solo. Entonces, esa fuerza vertical, si tenemos agua, el suelo está saturado o semisaturado, pues el agua va a salir. ¿Vale? Entonces, va a salir a través de ¿dónde? A través de estas placas porosas. Las placas porosas ya las expliqué en el ensayo odométrico. Servían para lo mismo. Las placas porosas permitían el flujo del agua, el paso del agua a través de ellas, pero no de las partículas de suelo. Pues eso me valía para el ensayo odométrico, me vale para el ensayo de corte directo y cualquier otro ensayo. Son para lo mismo. Para que cuando aplicamos una fuerza y el agua quiera salir, pueda salir de todo ese equipamiento que tenemos, pues a través de esas placas porosas. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos el pistón de carga, que es donde va a aplicarse la fuerza vertical. Es decir, que esta fuerza vertical no se aplica en un punto. La fuerza vertical pues se aplicará a través de pues un pistón de carga. Aplicamos la fuerza y entonces, ¿qué hace este pistón de carga? Reparte, su función es repartir esta carga puntual transformándola en una carga repartida. Eso es lo que hace. Y así toda la muestra de suelo pues está comprimida con la misma presión. Esa es la función de ese pistón de carga. Vale, pues entonces aquí tenemos la muestra de suelo, las placas, la caja de corte, las dos mitades de la caja de corte, mejor dicho, aquí están. El pistón de carga, donde se aplica la fuerza vertical, y todo ello se mete en un carro, en este carro que tenemos aquí. Todo ello se mete en un carro. Bueno, más o menos. Todo ello se mete en un carro y ya está. Ese sería un poco el aparato de corte directo. El carro sería lo que tenemos aquí fuera, la caja de corte está aquí dentro. Y esto que tenemos aquí, con este marco, todo esto que tenemos aquí, sirve para ejercer la fuerza vertical. La forma de ejercer la fuerza vertical no es poniendo una carga arriba. La forma de aplicar la fuerza vertical es poniendo un marco en contacto con el pistón de carga y cargando el marco hacia abajo. Aquí veis las pesas. Estas son las pesas que se ponen. Lo veremos en el laboratorio cómo se hace. Es exactamente eso. Vale, básicamente esta es la idea de la prueba del aparato de corte directo. Entonces, he dicho que se hace como lo hizo Coulomb. Coulomb ejerció una fuerza horizontal y fue midiendo pues si se producía la rotura del suelo. Hay dos formas de hacerlo, esa es una, y la otra forma es, en vez de ejercer una fuerza, pues la otra forma es aplicar una fuerza para que la mitad de arriba respecto a la mitad de abajo deslice una cantidad. Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Ahora lo explico un poco más detallado, pero es lo que tenéis aquí. Aplicación de fuerza vertical, primera fase. Segunda fase, aplicación de fuerza o desplazamiento horizontal. Ahora lo explico mejor. Y luego, ¿qué hacemos? Medimos si se mueve o no se mueve y cuánto se mueve el suelo. Vale, entonces. En primer lugar, lo que hacemos es esta gráfica. Lo que nos saca el ensayo de corte directo es esta gráfica, es lo primero que nos saca. En la que estamos representando en el eje horizontal un desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? El desplazamiento relativo entre la parte superior y la parte inferior. La rotura, realmente estamos representando el deslizamiento, lo que desliza la parte superior respecto a la parte inferior. Me diréis, pero si ya desliza, rompe. No exactamente. Si desliza algo,
pues no ha roto completamente. Tiene que deslizar pues libremente, como vimos el vídeo de Noruega, que eso bajaba solo. Eso es que se ha roto. Se puede haber deslizado un poco, pero no se rompe. No, la rotura es cuando desliza y va solo. ¿Vale? Bien, entonces, en el eje horizontal representamos ese deslizamiento relativo entre parte de arriba y parte de abajo. Y aquí representamos la tensión cortante, tensión tangencial. Esto es recordar que era T entre A. T entre A, eso es lo que representamos. La fuerza horizontal entre el área. Recordar que el área es la sección transversal de esa muestra de suelo. Esa sección transversal, pues a ver, la muestra de suelo está encajada aquí dentro. Esto está encajado aquí dentro. Pues esta es la sección transversal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Pues vamos progresivamente, vamos aumentando la fuerza horizontal. Y conforme vamos aumentando la fuerza horizontal, vamos midiendo cuánto se desplaza. La parte de arriba respecto a la parte de abajo. Vamos aumentando, y llega un valor en el que no hace falta que aumentemos más la fuerza horizontal para que se deslice libremente. Esa es la tensión de fallo, esa es la fuerza que produce el fallo, que si dividimos entre el área, es la tensión de fallo. Bueno, así se calcula, sin más. Es justo cuando ese deslizamiento se produce sin ninguna oposición. Ya se ha vencido la resistencia del suelo y como ya se ha vencido, desliza sin necesidad de hacer ninguna fuerza adicional. Ese es el valor de la tensión de fallo, de la fuerza horizontal que produce el fallo. ¿Vale? Bien, entonces, sería esta curva, obtendríamos sin ningún problema el valor de esa tensión de fallo, y esa tensión de fallo se ha producido cuando para una carga vertical aplicada. Es decir, aquí habremos aplicado una carga vertical y por tanto sabremos la tensión sigma. Recordad que la tensión sigma es perpendicular al plano de deslizamiento. Y la tensión tau es paralela al plano de deslizamiento. En cualquier tipo de rotura que hagamos en el suelo siempre es así. ¿Vale? Entonces por eso estoy llamando tau a esta, porque es la fuerza en el plano de deslizamiento, mientras que la sigma es la perpendicular al plano de deslizamiento. Era la fuerza normal de la superficie. Entonces esa tensión normal al plano de deslizamiento será la fuerza vertical entre esa misma área, entre esta misma área. Vale, por lo tanto, si se ha producido la rotura para estos dos valores, este sería el ensayo 3, pues tiene su índice 3, pues yo ahora puedo ir al sistema de ejes tau sigma y poner esos valores, porque esos valores, esa combinación de valores, esta combinación de valores sigma tau representa un punto para el cual se produce el fallo, representa una combinación de tensiones para las cuales el suelo se rompe. Entonces, ese punto, sigma 3 tau F3, es un punto de esta línea de resistencia intrínseca. Este es el límite en el cual se produce el fallo. Entonces, este punto, esta combinación de valores sigma tau, representa una situación de fallo. Efectivamente, se ha producido el fallo para esa combinación de valores. ¿Vale? Claro, esta línea de resistencia intrínseca no se puede hacer con un único punto. Necesitaríamos dos puntos para dibujar una recta. En la norma dice que para evitar problemas en los ensayos hagamos 3 ensayos. ¿Qué diferencia va a haber en los ensayos? La diferencia va a ser la fuerza vertical aplicada. Claro, cuanto más fuerza vertical apliquemos aquí, el suelo va a estar más comprimido. Entonces, romperlo va a ser más difícil. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Para fuerzas verticales grandes, la tensión de fallo horizontal será grande.
Para tensiones verticales más pequeñas, la tensión de fallo será más pequeña. Se hacen 3 ensayos con 3 cargas verticales distintas. Tenemos 3 puntos, dibujamos la recta y así obtenemos la cohesión y el ángulo de rozamiento. Muy fácil. Esto se hace en media hora. En media hora, con una muestra de suelo, con 3 cargas distintas, podemos obtener cohesión si la hubiera, que no tiene por qué haber, y el ángulo de rozamiento inicial. Este ensayo es muy rápido, el equipamiento es muy barato, bueno, muy barato, en todo lo que es barato aquí, es de lo más barato, y entonces esto normalmente lo tienen todos los laboratorios. Este ensayo se hace siempre por todas esas razones. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale. Y entonces esta gráfica que tenemos aquí, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no todos los suelos van a romper con esta curva que tenemos aquí. No todos ellos. Hay algunos, los suelos que están más compactados, más densos, son más consistentes, que, pues haciendo el ensayo, vamos a ir, como siempre, subiendo, 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 hasta un valor que vamos a llamar valor pico, y luego resulta que hay que hacer menos fuerza para que acabe de romperse. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a que cuando los suelos están muy compactos, lo que ocurre es que las partículas de suelo están encajadas entre sí. Entonces, para hacer aquí un plano de deslizamiento, hay que primero desencajarlas, es decir, llevar esta para arriba, ¿vale? Hay que desencajar eso. Entonces hay que hacer primero una fuerza adicional para que las partículas se desencajen y vaya a esta posición aproximadamente. Entonces, cuando están muy compactas, hay que desencajarlas. Y después de desencajarlas, esto ya es más fácil de romper. Entonces, eso es lo que ocurre. Primero, llegamos hasta un valor pico. Aquí ejercemos la fuerza para que esas partículas se muevan y se desencajen entre sí. Y después ya hace falta menos fuerza para que deslice completamente. Por eso este ensayo no se puede hacer aumentando solo la fuerza. Por eso este ensayo habitualmente se hace al revés. Lo que se hace es aplicamos 1 milímetro de desplazamiento entre los dos y medimos la fuerza que ha hecho falta para que eso deslice 1 milímetro. Bueno, no es 1 milímetro, es menos. Es 0,1. Depende de la máquina, de 0,1. Aplicamos el siguiente 0,1 y medimos la fuerza que ha hecho falta para que eso se desplace de forma relativa a 0,1. Y así sucesivamente. Entonces sí podemos hacer que tener esta curva con ese pico ahí. ¿Vale? Por eso en la descripción de la página anterior pone que primero aplicamos fuerza vertical y después aplicamos fuerza o desplazamiento horizontal. Depende de... Normalmente es desplazamiento horizontal lo que se hace. Fuerza, desplazamiento horizontal, porque así, aplicando ese desplazamiento horizontal, en aquellos suelos que tengan algo de compactación, pues nos saldrá este pico. ¿Vale? Y la tercera fase, ¿qué es? Pues medir el desplazamiento y la fuerza horizontal, las dos cosas. ¿Vale? Entonces, como indica aquí, este pico saldrá en suelos granulares densos, mientras que cuando no hay pico, pues hablaremos de suelos granulares sueltos. Si alguien lo hace con arcillas, en arcillas duras sería el de arriba y en arcillas blandas sería el de abajo, pero como digo, no es recomendable. Entonces a este valor se le llama valor pico y a este se le llama valor último. ¿Cuál deberíamos coger como representativo de la resistencia de nuestro suelo? Si lo representáramos aquí, para el valor de esta tensión,
para el valor de la tensión 1, tendríamos dos valores. El valor último estaría aquí y el valor pico estaría más arriba. ¿Cuál vamos a coger? Pues siempre el que nos dé más seguridad. El que nos dé más seguridad siempre es el más pequeño. Podemos asegurar, y siempre digo lo mismo, podemos asegurar que a lo largo de toda la superficie donde vamos a construir, ese terreno esté tan denso como para que siempre tenga este valor pico, o habrá zonas en que esté más suelto. Bueno, pues entonces siempre es más seguro decir, está más suelto, está más peligroso. Entonces, más peligroso, más suelto, este sería el valor que cogeríamos. Entonces, la recomendación que nosotros damos es que cuando nos den este ensayo y nos den los dos valores, valor pico y valor último, siempre cojamos el más pequeño. Estamos diciendo que el suelo tiene resistencia más pequeña de lo que realmente podría tener. Pero eso está del lado más seguro. ¿Vale? Entonces, cogeremos como valor de fallo el valor último, ¿vale? Por motivos de seguridad. Luego, cuando vais a trabajar, vuestros jefes o jefas os dirán cualquier cosa. Pueden decir que cojáis el último o el de pico, ¿vale? Nuestra recomendación es que cojamos el último, porque siempre es, como es más pequeño, estás más seguro. Tienes que tener más seguridad a la hora de poner las capas. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Vale, entonces, ¿qué ocurre con la prueba de corte directo? Pues que es muy fácil de hacer, se hace en media hora, el equipamiento no es muy costoso, pero estamos diciendo que el suelo se rompe por aquí. Y bueno, pues eso en la práctica no es así. En la práctica nosotros no cogemos un suelo, tiramos de él, aplicamos una fuerza vertical y tiramos de él para romperle. Y además tiramos justo del plano donde se produce el deslizamiento. Eso no es así. Nosotros en la práctica, nuestro suelo está trabajando con estas tensiones. Tensiones verticales, tensiones horizontales. Tensiones verticales, tensiones horizontales. Y entonces, ante estas tensiones, rompe. Pero no rompe porque nosotros tiramos así. Nosotros tenemos una carga aquí. Entonces, la prueba de corte directo no reproduce la realidad del suelo. Vale para suelos de arena o mismos arenosos, funciona igual, da los mismos resultados, pero realmente nosotros deberíamos hacer un ensayo que reprodujera esta situación. La muestra de suelo sometida a compresión en todas las direcciones, que es su situación normal. Cuando se rompa va a ser de esa forma, sometida a compresión en todas las direcciones. Y entonces para eso se creó el ensayo triaxial, o las pruebas de compresión triaxial. Son las siguientes que vamos a ver. Estas pruebas intentan reproducir esa situación. Una muestra de suelo comprimida en tres direcciones, en las tres direcciones, vertical y luego las dos horizontales. Eso es lo que intentan reproducir. Entonces, pues se parecen mucho más a la realidad. El problema que tienen es que las pruebas de compresión triaxial pues necesitan un equipamiento pues muy complejo y por lo tanto muy costoso. Todo esto es lo que se necesita para hacer una prueba de compresión triaxial. Este es el aparato de compresión triaxial, pero luego adicionalmente necesitamos un sistema de presión, bueno, que es bastante complejo. Tenemos aquí con sus válvulas de presión, sus manómetros, etcétera. Necesita un equipamiento bastante complejo. Entonces es bastante más caro. Bien, entonces, pruebas de compresión triaxial.
Entonces, las pruebas de compresión triaxial se pueden hacer sobre cualquier tipo de suelo, sobre cualquiera. Aquí no indica, como en la prueba de corte directo, que es especialmente indicada para arenas y limos arenosos. No, aquí vale para cualquier tipo de suelo. Lo que pasa es que no tiene sentido que utilicemos estas si el otro ensayo se hace mucho más rápido y me vale igual. Entonces, las pruebas de compresión triaxial son las que se utilizan para arcillas. Como el ensayo de corte directo no está recomendado para arcillas, pues este sería el que se utiliza para arcillas, pruebas de compresión triaxial. Vale, la normativa española sería esta de aquí, la UNE 103.402, y luego la normativa estadounidense son dos, porque veis que está en plural, pruebas de compresión triaxial, porque son tres pruebas de compresión triaxial distintas. Ellos solo trabajan con dos de ellas, y en esas dos, cada una de ellas tiene su propia norma. Esta de aquí y esta de aquí. Ahora veremos las tres pruebas de compresión triaxial y por qué ellos solo usan dos de ellas, no usan las tres. Vale, el equipamiento, como digo, es más complejo. Además, si está especialmente indicado para arcillas, bueno, se utiliza para arcillas, y las arcillas normalmente van a estar saturadas, pues aquí hay que poner sistemas de drenaje, sistemas de medida de presión. Recordar que para arcillas tenemos que medir a corto plazo y a largo plazo, por lo tanto, esto es complejo. Bien, entonces, voy a ir escribiendo brevemente cómo es el equipamiento. La muestra de suelo tiene forma cilíndrica, no es como antes, en la prueba de corte directo, que era un prisma. No, en este caso, la muestra de suelo, sería este de aquí, es una muestra cilíndrica. Vale, esta muestra cilíndrica, por arriba y por debajo, le vamos a poner lo de siempre, las placas porosas. Las placas porosas, igual, con la misma idea, ¿vale? Que cuando vayamos a comprimir la muestra de suelo de forma vertical, el agua pueda salir a través de estas placas porosas, ¿no? Aquí las tenéis, esta de aquí abajo, esta de aquí arriba, placas porosas. Vale, la imagen esta es de la propia norma española, la norma 1. Entonces, placa porosa superior, placa porosa inferior. Vale, entonces, la parte inferior pues se apoya sobre una base. Esta base es fija. Vale, sería esto de aquí. Le llaman aquí pedestal. Esto sería la base. Y luego, para ejercer la fuerza vertical, pues tenemos este sistema, una cabeza de apoyo y luego pues donde se va a aplicar la fuerza. Entonces, pues aquí tenemos lo mismo que antes, igual que antes teníamos un pistón de carga, pues ahora en el pistón de carga pues tenemos, le llaman cabeza de apoyo superior, pero es lo mismo. Bien. Entonces la fuerza vertical se va a aplicar, pues bueno, con cargas, con pesos, pero aquí el problema es aplicar la fuerza horizontal. Entonces, para aplicar la fuerza horizontal, vamos a utilizar agua a presión. Agua a presión. Esto es lo que adicionalmente complica aún más el aparato, porque para meter agua a presión necesitas todo un sistema, unos conductos, etcétera, que te den esa presión de agua. Entonces, ese agua a presión lo que va a hacer es, se le pone llave de presión externa. Esa presión se va a meter pues dentro de todo este aparato, es decir que ese pedestal y esta base superior no son independientes, sino que realmente forma parte, no lo he dibujado bien, esto realmente es un cilindro.
esto es un cilindro que es totalmente estanco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a meter agua a presión para comprimir esa muestra. La foto del aparato está ahí. Pues aquí veis, aquí tenemos la muestra de suelo y este es pues ese compartimento estanco, ese cilindro, y aquí es donde vamos a meter el agua a presión pues a través de todos los conductos que tenemos ahí. Vale. Bien, entonces lo que vamos a hacer es meter aquí, a través de este conducto que hay por aquí, vamos a meter el agua a presión. Claro, el agua a presión no puede estar en contacto con la muestra de suelo. Entonces, para separar ese agua a presión de la muestra de suelo, pero que a su vez podamos asegurar que el agua comprime la muestra, tenemos que ponerle una membrana plástica, que está aquí puesta. Es una membrana plástica flexible, sería esta línea que tenemos aquí. Entonces, la muestra de suelo, pues, está rodeada de esa membrana plástica flexible. Que cuando nosotros metamos el agua a presión, la membrana plástica va a poder flexionarse, va a poder doblarse y entonces transmitir esa presión sin ningún problema al suelo. Entonces metemos el agua a presión y le transmite la presión al suelo. Y así estamos metiéndole presión. Claro, el agua mete presión en todas las direcciones, recordad, ¿vale? Entonces cuando metemos el agua a presión, metemos en dirección horizontal, en dirección transversal, realmente en dirección radial. Y como el agua a presión también está por aquí encima, también en dirección vertical. Entonces cuando metamos el agua a presión, esa agua a presión va a ejercer fuerza en todas las direcciones. La misma, es la presión del agua la que va a ejercer, la que se va a transmitir a toda esa muestra de suelo en todas las direcciones verticales y horizontales. En las tres direcciones como queríamos. ¿Vale? Bien, entonces la idea es esa, ¿no? Tenemos la muestra de suelo y vamos a comprimirla en tres direcciones. Ya con el agua a presión lo vamos a conseguir. Además, vamos a ver que vamos a aplicar aquí una carga vertical adicional. Tenemos varias posibilidades, pero nos falta una cosa, que es, si estamos hablando de arcillas, tendremos que analizar el comportamiento a corto plazo o sin drenaje y el comportamiento a largo plazo con drenaje. Tenemos que estudiar los dos comportamientos. Entonces, en el equipamiento hay que poner unas llaves de drenaje, unos conductos de drenaje y unas llaves de drenaje, las dos cosas. Conductos de drenaje y llaves de drenaje. ¿Para qué? Pues para permitir o no permitir que el agua salga de la muestra del suelo. Y está aquí. El agua sale a través de las placas porosas y a través de esta tubería saldría, ¿vale? Drenaje inferior, si es por abajo, porque por la membrana no puede salir, solo puede salir, igual que en el ensayo hidrométrico, solo puede salir por abajo y por arriba, pues entonces hay un tubo que sale de la muestra de suelo, atraviesa las placas porosas, sale de la muestra de suelo. Esta llave de drenaje nos permitirá abrirla o cerrarla cuando nosotros queramos. Y arriba lo mismo. Por arriba el agua sale. Este sería el drenaje superior. Lo sacamos y tenemos una llave para abrirlo o cerrarlo. ¿Vale? Entonces tenemos conductos de drenaje que nos van a permitir sacar el agua de la muestra de suelo.
por lo tanto permitir la consolidación del suelo. Permitir la consolidación del suelo, que es que el agua vaya fluyendo lentamente y que vaya saliendo lentamente de esa muestra del suelo. A ver, esa es la idea del ensayo triaxial. De forma resumida sería esto, ¿vale? Entonces, lo importante es que vamos a poder aplicar fuerza en las tres direcciones, presión en las tres direcciones, que esa presión, parte de ella se ejerce con agua a presión, lo cual complica todo el equipamiento, y que luego adicionalmente podremos aplicar una fuerza vertical, y en todo caso siempre vamos a poder tener la opción de permitir salir al agua del suelo. Pues me habéis enseñado ya este sería el equipo completo. Vale, entonces este ensayo se hace en dos fases. La primera fase se llama de consolidación. Consolidación, por lo tanto, si es consolidación, vamos a dejar que el agua drene, que el suelo consolide. ¿Cómo consolida? Pues saliendo el agua del suelo el tiempo que necesite. Y dice que es una consolidación isótropa. Pues isótropa es porque la única presión que va a haber sobre el suelo va a ser la del agua. Y esta es la misma en todas las direcciones, por lo tanto es isótropa. Eso es lo que quiere decir. Entonces, como digo, en esta fase vamos a permitir la consolidación del suelo ante una carga que es la misma, una presión que es la misma en todas las direcciones. Y esa presión es debida única y exclusivamente al agua a presión que metemos. Nada más. Entonces, en esta primera fase, la presión sobre la muestra de suelo, es la misma en todas las direcciones, ¿vale? Dirección horizontal, dirección vertical, dirección transversal, es la misma. Esa presión se suele representar como sigma C, presión de cámara o en cámara. Es la presión del agua a presión que se mete. Es esa presión. Y esa la fijamos en cada ensayo según lo que nosotros queramos. Pueden ser 10, 20, 30, 50, 100 kilopascales, lo que queramos. Eso depende de cada ensayo. Vale, entonces el procedimiento básicamente está explicado aquí. Lo único que hacemos es colocamos el suelo, colocamos todo el equipamiento, abrimos la válvula de presión externa. Entonces el agua empieza a entrar a la presión progresivamente, se hace lentamente, va llenando todo este cilindro, rodeando toda la muestra. Esto pues depende, puede tardar 5 o 10 minutos en hacerse. Entonces una vez que ya está todo el agua a presión rodeando la muestra de suelo, ya está todo esto estabilizado, abrimos las llaves de drenaje para que el agua que está dentro pues vaya saliendo progresivamente, haciendo la consolidación del suelo, produciéndose la consolidación de este suelo. ¿Vale? Entonces, vamos a lo que tenéis ahí escrito. Se aplica la presión del agua. Mientras está llenando la cámara, todavía no abrimos las llaves para que el agua salga. Por eso pone, no se permite el drenaje del agua mientras esto se está llenando de agua, mientras se está poniendo la presión en el agua, ¿vale? Y una vez que ya está, esos 5 o 10 minutos, que se llena todo de agua a presión, entonces abrimos las llaves de drenaje y dejamos que el agua vaya saliendo, ¿vale? Entonces, lo que pasa con el agua es esto, ¿no? Lo que decíamos. Primero coge todo el agua, toda la presión, y luego progresivamente se va. Y en esa progresiva huida del agua, drenaje del agua, las partículas sólidas van cogiendo la presión que hemos aplicado, que es la presión de cámara. ¿Vale?
¿Cuánto dura esta primera fase? 24 horas. Esta primera fase dura 24 horas. Salvo que el agua no haya parado de salir. Si se ve que el agua sigue saliendo, entonces hay que prolongarlo otras 24 horas. Igual que en el ensayo odométrico, que hacíamos 24 horas y hacíamos un escalón de carga, 24 horas, pues aquí es lo mismo. 24 horas de consolidación y si el agua ha dejado de salir, pues entonces pasamos a la siguiente fase. Si el agua sigue saliendo, entonces otras 24 horas. ¿Vale? El ensayo ya dura un día, para empezar, en esta fase 1. ¿Vale? Bien, entonces, como esta fase 1 le hemos llamado de consolidación isótropa, al ensayo se le pone los ensayos de compresión triaxial, las pruebas de compresión triaxial, se representan por 2 letras. Entonces, cuando la fase 1 es consolidación isótropa, se le pone la C. Sería la primera letra del ensayo. Como veis ahí, cuando en la primera página pone CU, pues esta C se refiere a que la fase 1 de este ensayo es esta. La C de consolidación isótropa. Si es U, ahora veremos lo que es. Fase 2. Se llama fase desviadora o fase de desviación, fase desviador, bueno, cualquier palabra que sea de desviar. Desviadora, desviador, todo. Fijaros que en la situación en la que estamos tras la fase 1, pues la única presión que hay sobre esta muestra de suelo es, hemos dicho, la presión en cámara. En dirección horizontal, en dirección vertical, en dirección transversal. A ver, los de teoría de estructuras o las de teoría de estructuras. ¿Cómo es el círculo de Mohr en esa situación? Cuando tenemos esas tensiones todas iguales en las 3 direcciones. ¿Cómo es el círculo de Mohr? Un punto. Un punto. Porque todas tienen la misma tensión. Aquí no hay tensiones tangenciales de ningún tipo, porque no hay ningún tipo de desplazamiento raro, sino simplemente es compresión en dirección horizontal y compresión en dirección vertical. Entonces, el círculo de Mohr es un punto, y ese punto es sigma C. ¿Vale? Eso, los suelos tampoco se rompen así. Los suelos no se rompen así, porque los suelos tienen tensión vertical y tensión horizontal. Que en algún caso, quizás podría ser la misma, pero no es para nada habitual. Para nada. Entonces, de esta forma no es como se rompen los suelos, con una tensión igual en todas las direcciones. No. Se rompen normalmente con una tensión vertical mayor, porque la tensión vertical a la que tiene debido al peso propio hay que añadirle la de las cargas exteriores. Y la de las cargas exteriores, la más grande, es la vertical. Por eso tenemos que ir a intentar reproducir esa situación y por tanto tenemos que aumentar la carga vertical. Y eso se hace en esta fase 2. En esta fase 2 se llama de desviador porque nos desviamos de este círculo de Mohr aplicando una fuerza vertical. Se aplica una fuerza vertical, esa fuerza vertical, pues a través de la cabeza del pistón o del pistón de carga, se distribuye uniformemente, aquí tenéis fuerza, la fuerza esta, se distribuye uniformemente entre toda la superficie
de esa muestra de suelo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, como tensión vertical, tenemos la que había antes, la de cámara, más F entre A. Mientras que la tensión horizontal, esta sí que no cambia. Esta es la presión del agua. Entonces, ¿qué pasa con el círculo de Moore? Pues que crece. Ahora el círculo de Moore, este punto sigue siendo el mismo, porque representa estas tensiones, pero la tensión vertical ahora viene aquí. La fuerza vertical entre el lápiz. Entonces, ¿cómo hacíamos los círculos de Moore? Poníamos tensión vertical, tensión horizontal y uníamos, ¿no? Pues eso igual. Tensión vertical, tensión horizontal y este es el círculo de Moore. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, pues entonces la fase de desviación consiste en esto, en aplicar una fuerza vertical, pero ¿qué fuerza vertical vamos aplicando? Se va haciendo por escalones. Se va haciendo por escalones. Vamos aumentando la carga vertical, ¿hasta dónde? Hasta que se rompa el suelo, que eso es lo que buscamos. Buscamos que se rompa el suelo, ¿y cuándo se va a romper? Cuando este círculo de Moore, al final, pues sea tangente, sea tangente a la línea de resistencia intrínseca. Cuando lleguemos a este círculo de Moore, es decir, que la F entre A haya llegado hasta aquí, entonces habremos llegado al fallo del suelo. Hasta ahí, hasta ese punto, es como tenemos que llegar para que se produzca el fallo del suelo, y eso se hace aumentando la fuerza vertical, con lo cual aumenta el círculo de Moore, y llegará un momento en que aquí tendremos una fuerza que será la fuerza que produce el fallo, evidentemente dividido entre el área. En esa situación de fallo, pues la tensión vertical será la tensión en cámara más la fuerza vertical que produce el fallo entre el área. ¿Vale? Entonces, este proceso se hace en escalones, igual que se hacía en el ensayo isométrico. ¿Y cuánto duraba cada escalón en el ensayo isométrico? 24 horas. 24 horas. Entonces, si tenemos que ir aplicando escalones de carga vertical sobre esta muestra de suelo y cada una dura 24 horas, pues el ensayo puede durar semanas. Por eso en Estados Unidos no se hace. Vale, entonces, cuando se hace así, con esos escalones cada 24 horas, este ensayo le damos la letra D. Este ensayo, tal como lo he explicado, es el ensayo CD. Ensayo CD. Consolidado en una primera fase. La segunda fase también es de consolidación, pero para no llamarlo igual, se dice drenado. Realmente las dos fases son iguales, ¿eh? Consolidación y drenaje, las dos se producen lo mismo. Pero bueno, para llamarlo de alguna forma, le han puesto ese nombre: consolidado ensayo CD, ensayo consolidado drenado o ensayo lento. Ya os he dicho por qué es lento. ¿Entendido? Vale, aquí lo tenéis explicado, también lo mismo, ¿vale? Adicionalmente se aplica una fuerza con el pistón, el estado de tensiones ya no es isótropo, efectivamente hemos visto como el círculo de Moore va creciendo conforme aplicamos la fuerza vertical, y entonces, en una primera opción, que es la que he explicado yo, se permite el drenaje del agua. ¿Vale? Es lo que hemos hecho, por eso el ensayo es CD, consolidado drenado, porque en esta segunda fase también permitimos el drenaje del agua. Entonces, se llama ensayo CD o lento. ¿Vale? Bien. Claro, este ensayo, lo mismo que antes, en la prueba de corte directo había que hacerlo 3 veces. Aquí tenemos que hacer 3 ensayos, porque claro, si luego tenemos que
Recordad que nuestro objetivo es, con este ensayo, es determinar cohesión y ángulo de rozamiento interno. Eso es nuestro objetivo. Los ensayos los hacemos para eso, para determinar los parámetros resistentes del suelo. Claro, con un círculo de Moore no podemos dibujar la línea de resistencia intrínseca. Necesitamos al menos 2 círculos de Moore para hacer una línea tangente a 2 círculos, ¿no? Eso lo habéis visto en el dibujo. Se puede trazar una línea tangente a 2 círculos, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos al menos 2 ensayos. Y la norma dice que tenemos que hacer 3 ensayos, con lo cual el ensayo la prueba esta dura un mes. Entonces, hacemos 3 ensayos y trazamos la línea que sea tangente a los 3, no va a ser tangente a los 3, pues un más o menos, como hacemos también cuando calculamos el límite líquido, ¿no? Hacemos un más o menos, ¿no? ¿Vale? Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, tangente a los 3 círculos de Moore en la rotura y nos da cohesión y ángulo de rozamiento interno. Y fijaros que ya he puesto C' y Φ'. ¿Por qué? Porque hemos permitido el drenaje del agua. Estamos al final de la fase de consolidación. Cuando permitimos el drenaje del agua, tenemos los parámetros resistentes a largo plazo, y tanto, un mes. Largo plazo, ¿vale? Entonces, los parámetros a largo plazo son C' y Φ'. Con el ensayo CD se obtienen los parámetros resistentes a largo plazo. En el caso de arcillas decíamos que eran la cohesión efectiva y el ángulo de rozamiento interno efectivo. C' y Φ'. Si hay, que C' no tienen todas las arcillas, ¿vale? Las normalmente consolidadas no tienen. ¿Entendido? Vale, ensayo CD. ¿Qué otros ensayos hay? Pues unos que sean un poco más rápidos. Entonces, la segunda fase, la de desviación, se puede hacer de otra forma. Lo tenéis ahí como opción 2. Opción 2. Que es seguir aplicando los escalones de carga, pero, opción 2, no permitiendo que el agua drene. No permitiendo el drenaje. Entonces me diréis, sí, pero entonces la carga la va a coger el agua. Vale. La coge el agua y ¿qué es lo que hacemos? Medirla. Entonces, a ver dónde está. Llave de presión externa. Aquí está. En la propia máquina de compresión triaxial, también veis de donde, igual que tenemos aquí el tubo, el drenaje inferior, tenemos un tubo para medir la presión del agua, la presión intersticial. Recordad que la U, la presión del agua, le llamábamos presión intersticial, ¿vale? En castellano se dice presión intersticial también. Entonces, en este ensayo, lo que podemos hacer es eso. No permitimos el drenaje del agua, por lo tanto es el agua la que coge el incremento de presión debido a la fuerza vertical. Este incremento de presión lo coge el agua, pero medimos. Se mide la U. Y entonces ahora, como no tenemos que esperar a que el agua drene, no hace falta hacer cada escalón en 24 horas. Ahora se puede hacer el escalón en 10 minutos. Vale, no me acuerdo, son 5, 10 o 15, me da igual, eso lo pone la norma. ¿Vale? Entonces, ahora el escalón de carga se hace cada muy poco tiempo, entonces esta segunda fase es mucho más rápida. Le ponemos la letra U.
de Andrei, no drenado. Y me diréis, pero no da lo mismo. No, no da lo mismo. Efectivamente, en la rotura, cuando lleguemos al fallo del suelo, nosotros tendremos un círculo de Mohr, pero un círculo de Mohr en el que la tensión no es la tensión efectiva, es la tensión total. Pero como hemos medido la presión del agua, nosotros obtendremos en la rotura, tendremos este círculo de Mohr. Pero este círculo de Mohr no me vale para largo plazo, porque no tenemos las tensiones efectivas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al círculo de Mohr este le restamos la presión intersticial que hemos medido, ¿y qué tenemos? El círculo de Mohr en tensiones efectivas, que va a ser no exactamente el mismo, pero bastante parecido al que obteníamos en el ensayo CD. No va a ser igual porque no es el mismo ensayo, pero es bastante parecido. ¿Y qué ocurre? Que este ensayo se hace en día y medio, mientras que el que hemos visto antes tarda un mes. Entonces, aunque no sea exactamente el mismo, se hace este ensayo que hemos dicho que es CU, consolidado en la primera fase, pero en la segunda no es drenado, undrained, ¿vale? Que no nos va a dar exactamente el mismo resultado, pero que es suficientemente válido para nuestros cálculos. Entonces, ¿qué obtenemos? Un círculo de Mohr en tensiones totales, le restamos el agua, la presión del agua medida, y obtendríamos círculo de Mohr en tensiones efectivas, que es equivalente a este de aquí, a uno cualquiera de estos tres. El ensayo ciertas veces también. ¿Y qué se obtiene? Pues lo mismo, o parecido, ¿vale? Cohesión efectiva, tengo también en términos, ¿vale? ¿Entendido? Más o menos. Bien, con esta transparencia, olvidarla, que no merece la pena. Vale, entonces queda el último ensayo, la última prueba de compresión triaxial. La última prueba de compresión triaxial se llama ensayo rápido. En este ensayo rápido no se permite el drenaje del agua en ninguna fase. En ninguna fase. Entonces, este ensayo se hace en 1 hora. Por eso es rápido. No se permite el drenaje del agua en ninguna fase. Se llama ensayo UU. No consolidado. No drenado. Es justo lo contrario del CD, que era consolidado drenado, ensayo lento. Pues este es justo lo contrario, ensayo rápido. No se permite el drenaje del agua en ninguna fase. Y por tanto, si no se permite el drenaje del agua en ninguna fase, ¿qué parámetro resistente nos va a dar? Pues el undrained, el no drenado, que solo es CU. Esto es lo que nos va a dar. El CU, nada más. Nada más. Entonces, es lo mismo, ¿vale? Se aplica presión en cámara, luego se aplica la presión vertical, tendríamos un círculo de Mohr en la rotura, y como sabemos que a corto plazo la línea de resistencia intrínseca es horizontal, pues ya tenemos CU. ¿Vale? Bien. A modo de comentarios y más, con esto acabamos hoy. Puede ocurrir que cuando estéis trabajando, os den los resultados de un ensayo triaxial, ¿vale?
y os digan, hemos hecho el ensayo, os dicen las condiciones, y es un ensayo como este, ensayo UU, ¿vale? Y entonces os den, yo esto lo he visto, ¿eh? Os dan los resultados del ensayo, y entonces os ponen los círculos de Moore. Como son 3, os tendría que dar unos círculos de Moore así, ¿vale? Entonces, esto lo meten en la hoja de cálculo correspondiente o en el propio programa del ordenador, que esté unido a la máquina triaxial, y el programa del ordenador traza la tangente a esta línea de resistencia intrínseca, y a los círculos de Moore, traza la tangente, y el programa, que está en automático, nos da la cohesión, y si está un poquito inclinado, nos va a dar un ángulo de rozamiento interno. Que esto es lo normal, ¿vale? Porque perfectos los 3 círculos no van a ser. Entonces, si esto lo hace una máquina, pues a él esa máquina no sabe si es un ensayo a largo plazo o a corto plazo, qué parámetros tienen que dar. Entonces, calcula siempre y da una cohesión y un ángulo de rozamiento interno. Entonces, yo he visto cohesión, la que sea, y ángulo de rozamiento interno 0,03 grados. Pues eso es 0. Eso es 0. ¿Vale? Siempre hay un error inherente a todos estos ensayos experimentales. Entonces, no os teméis al pie de la letra exactamente lo que os diga la máquina. ¿Vale? Hay que interpretar. Entonces, si estamos haciendo un ensayo rápido, desechamos este valor. Hombre, salvo que nos dé 45 grados. Evidentemente, entonces hay algo que está mal. ¿Vale? Pero tenemos que ver un poco qué estamos haciendo. Entonces, si es rápido, será FU, y esto tiene que ser F. ¿Vale? Me da igual que lo diga la máquina. Eso tiene que ser F. ¿Vale? Siempre va a haber algún error. Bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Entonces mañana, la primera hora, vamos a hacer ejercicios de este tema.